Lilinguas. Español para los que no tienen tiempo. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast para entrenar español durante sus horas improductivas. Mi nombre es Lorena y les hablo desde Sao Paulo, Brasil. Hola, mi nombre es Iván Carranza y les agradezco por seguir conectados con nosotros. Este es el episodio número 37 de nuestro canal de podcast llamado Español Móvil. Les hablo desde Paipa, Boyacá, Colombia. Perfecto, como siempre los invitamos también a que nos sigan en Instagram, @español.lilinguas. Ahí encuentran material para aprender y practicar la gramática y también les avisamos sobre nuestros podcasts y nuestros lanzamientos. Recuerden que este podcast está hecho con material auténtico, original y que nos toca a todos. Esto para que tengan la comodidad de conversar con nosotros sobre estos temas. Así que llámenos y conversen con nosotros. Eso, bueno Lorena, el día de hoy les estamos ofreciendo a nuestros oyentes una mirada sobre un portal que se llama radix.mx, que funciona en Instagram y ofrece un poco de variedad al respecto del uso de las palabras en español en Hispanoamérica, desde España hasta Argentina. Sí, es un canal que venimos siguiendo hace un tiempo ya y que es bien interesante porque nos da una mirada amplia sobre Latinoamérica, ¿no? Sobre el uso del español en toda Latinoamérica, incluyendo España, sí. Y es algo que le recomendamos también a nuestros estudiantes para que sigan este canal, ¿no? Y tengan esta visión más amplia del español. Radix.mx hace publicaciones del uso de diferentes palabras o expresiones que tenemos en América Hispana y las diferentes maneras regionales de aproximadas. Tengo que aclarar esto, que son aproximadas porque en algunos países se pueden usar algunas otras de tierras muy lejanas que pareciera que no se usen. Pues, como sabemos, el idioma es muy dinámico y va a ir cambiando según muchas circunstancias de la vida de los usuarios del idioma. ¿Sí? De acuerdo, sí. Y aquí hay que tener en cuenta que si nos fijamos, casi 500 millones de personas hablan español en el mundo. Y de estos, pues la mayoría está ubicada en el continente americano. Desde América del Norte hasta el sur hablamos español. Incluso casi 45 millones de personas hablan español en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, esto hace que en realidad sea un poco complejo identificar cuál palabra se usa en cuál región. Es importante también tener en cuenta que sí existe un español general, sí existe un español neutro, y en Lilinguas nos preocupamos porque ustedes entiendan un español que les sirva para comunicarse con cualquier hispanohablante. Pero el propósito de este podcast hoy es que entendamos que existen expresiones cotidianas que tenemos para el día a día, que tenemos para expresarnos, tal vez para hacer un poco más de énfasis a la hora de hablar y de comunicarnos con las personas de nuestro alrededor y que muchas veces no son el español general, no es el español base. Sí. Por ejemplo, nosotros en Colombia podemos no entender alguna expresión que usan nuestros vecinos venezolanos o nuestros vecinos ecuatorianos o peruanos. Son expresiones o frases regionales que también es muy interesante e importante saber que existen y tenerlas presentes para podernos comunicar con ellos. Sí, correcto. No necesariamente tenemos que conocer los sinónimos
o las diferentes expresiones porque es imposible que alguien las sepa, así como en Brasil pudiese suceder también. Sin embargo, es importante tener una asociación de un léxico más, un vocabulario más enriquecido para poder entender en alguna u otra región el significado que tiene lo que quiere decir la gente. Sí, exacto. Les tengo un ejemplo para que nos entiendan un poco con el portugués. Y es que, bueno, existe la palabra trabalho, ¿no? Trabalhar, ¿no? Pero también es muy común escuchar en el día a día trampo, trampar, ¿no? Es una palabra que se escucha más cotidianamente, digamos, no es tan oficial esa palabra en la lengua, pero es importante saberla y es importante saber de qué nos están hablando cuando utilizan la palabra trampo o trampar. Esto mismo sucede con el idioma español. Correcto. Entonces nuestra primera palabra es trabajo, justamente. Sí, aquí hay varios ejemplos. Dice, por ejemplo, para México se puede usar la palabra chamba. Chamba, que es el sonido fuerte de CH, ¿no? Chamba. Chamba, chambear, ¿no? Escuchamos mucho. Voy para la chamba. Exacto. Para España la palabra curro, C-U-R-R-O. El sonido fuerte de las dobles R's, que es R, curro. Perfecto. En Argentina y Uruguay, laburo, laburar, ¿no? Laburioso viene de la palabra la labor. Hacer una labor es hacer una tarea, ¿no? Hacer un trabajo. Sí, y laborar es trabajar, es un sinónimo. ¿Sí? Para Guatemala la palabra faena. Sí, y para Bolivia, Chile, Cuba y Ecuador, nos dice aquí Radix que usan la palabra pega. Sí, este portal de Radix es interesante porque está abierto para que los usuarios del idioma puedan comentar y la gente puede aportar otras formas de expresión de sus propios países. Entonces es muy interesante. Bueno, entonces dice aquí Radix que en Bolivia, Chile, Cuba y Ecuador se utiliza la palabra pega. Pero nosotros nos fuimos a los comentarios de esta publicación y encontramos algunos ecuatorianos que dicen que la palabra pega no es tan común y que utilizan la palabra camello. Camello como el animal, aquel camello del desierto que tiene 2 jorobas. Esa palabra camello justamente es una que utilizamos mucho en Colombia, ¿verdad, Iván? Sí, correcto. Es una palabra muy común aquí y en otros países. Sin embargo, es una aproximación que hace Radix para sintonizar un poco a los usuarios del idioma en cómo usar las expresiones en cada país. Pero va a haber siempre diferencias y comentarios donde gente de alguna región del país, por ejemplo, nunca escuchó esa palabra, ¿sí? Sí, son países grandes, ¿no? Con muchas regiones dentro. Bueno, nuestra segunda palabra, la palabra ladrón. Entonces, aquí dice Radix, para México, Colombia, Honduras, la palabra ratero o rata, que se refiere al mismo animal, el animal rata, ¿sí? Para España y Guatemala, caco. Caco se escribe C-A-C-O. Venezuela, malandro. Malandro, ¿de dónde vendrá esa palabra? Malandro, la palabra malandro viene de mal, ¿no? De hacer mal, puede ser como el acto justamente que hacen los ladrones, ¿no? Están haciendo mal. Y esta palabra malandro también la he escuchado en portugués, malandro. Malandro o malandrín también he escuchado yo. Aquí dice Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, choro, ¿sí? Con el sonido fuerte de CH, choro. Perfecto. Chile, lanza. Argentina, Uruguay, chorro, con doble R. Nicaragua, tamal. Aquí comenta alguien que en Uruguay
también decimos pichis. No sé cómo será el uso, pero alguien lo dice acá, pichis. Se me viene a la cabeza la expresión ladrón de cuello blanco. Sí, muy bien. Ladrón de cuello blanco. Nos referimos a una persona reconocida en el mundo político o en el mundo empresarial, que tiene su buena camisa muy limpia Con cuello blanco. con el cuello blanco, sin embargo es un ladrón tremendo. Y a veces decimos que hay que tenerle más miedo a un ladrón de cuello blanco que está como camuflado atrás de su camisa blanca, que a un ladrón de la calle. Sí, porque el ladrón que habla bonito tal vez no se le tiene tanto miedo, pero un pillo con título, como decimos acá, o sea, un ladrón, un pillo es un tráfuga, un ladrón, un ampón, con título, o sea, con un título universitario, pues es peligroso. Un pillo con título es muy peligroso, ¿sí? Ese es el mismo de cuello blanco. Exactamente, muy bien. Siguiente palabra. Siguiente expresión. La expresión irse a freír espárragos. Sí. Bueno, los espárragos son unos vegetales. Es una planta de tallo recto, cilíndrico y muy ramoso. Son unas hojas que las cogemos y las usamos para alimentarnos. Eso. Entonces la expresión es irse a freír espárragos. Bueno, esta expresión señala el hastío o cansancio hacia la actitud de una persona. Entonces una persona que mandan a freír espárragos es porque quieren sacarla del lugar porque no la aguantan, no soportan su comportamiento. ¿Sí? Sí, particularmente nos dimos cuenta por los comentarios que hay en esta publicación que es muy usado en muchísimos países. Hay personas aquí comentando de Venezuela, de Uruguay, de Colombia, de Bolivia, de Argentina, y en general es muy usada esta frase. Aunque hay algunos que la cambian a churros, ¿no? En vez de mandar a freír espárragos, mandan a freír churros. Sí, freír es el proceso de fritar, ¿no? Una fritura con aceite, ¿sí? Y lo que entendemos aquí entonces es que cuando te mandan a freír espárragos o a freír algo, es bueno porque la tarea de freír es complicada, ¿no? Demora un poco de tiempo. Entonces, es para esto justamente, para decirle a una persona que no la queremos aquí, que vaya y haga una tarea complicada, para que se demore mucho tiempo y no vuelva. Exacto. Entonces aquí el origen es, según Radix, se comenzó a usar en el siglo XIX con el mismo significado que el actual. Cuando una persona quería mantener a alguien ocupado y lejos de su vista, lo mandaba a freír espárragos, actividad más tardada que solo hervirlos. Perfecto, muy bien. Y entonces aquí hay una expresión que cita un lector, dice, en Argentina, anda a freír churros, como usted dijo, para Argentina. Nuestra cuarta palabra es un juego muy común, es un juego de mesa que lo hacemos con varias personas, que se trata de dibujar en una tabla con distintas categorías. Las categorías más comunes son nombre, apellido, animal y cosa. Color, fruta, por ejemplo. Fruta, a veces le ponemos programa de televisión o marca de algún producto, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Que todos comencemos a llenar esas categorías comenzando por una letra escogida al azar, por ejemplo la letra A. Cuando alguien dice la letra A, comenzamos todos a llenar esas categorías y la persona que termina da una señal y todos paran de escribir. Todos deben dejar su lápiz en el escritorio. Exactamente. Ese es el juego, creo que es muy conocido aquí en Brasil
Y si no estoy mal, ustedes brasileños utilizan la palabra stop, que sería la palabra en inglés para este juego. Sí, que es parar. Por ejemplo, en México le dicen basta. En México y en Guatemala le dicen basta, ¿no? Como basta es suficiente, es un sinónimo de suficiente, parar. En Ecuador dice párame la mano o chantón. En España dice alto el lápiz. Alto es de suspender. Ajá. Y en Panamá dice nombre, apellido, animal o cosa. Bueno, en Argentina, Uruguay y Paraguay le dicen tutti frutti. Tutti frutti. Que, bueno, que esa es una palabra que tal vez tiene un origen italiano, ¿no? Y los argentinos, uruguayos tienen mucha herencia italiana. Y tal vez puede significar todas las frutas, si no estoy mal, en italiano. Sí, no estoy seguro de esto, pero aquí en Colombia le decimos tutti frutti a un jugo o a una bebida que tiene mezcladas muchas frutas, distintas frutas. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Bueno, pero encontramos igual que la palabra stop, que es la palabra anglo, es la más común según los comentarios y bueno, aquí también en la publicación le asocian la palabra stop a Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Y en los comentarios también dice que en España le llamamos stop, dice ahí. En España también lo llamamos así. Ok, en Europa también entonces. En Perú también. Bueno, háganos comentarios, coméntenos si ustedes juegan este juego y si el nombre que tienen ustedes para este juego es stop o tienen alguna otra palabra. Coméntenos. Bueno, la siguiente expresión, ser la oveja negra. ¿Qué animal es la oveja, Iván? La oveja es un mamífero rumiante ovino. Oveja es hembra, ¿sí? Generalmente es blanca o negra. Sí, es un ganado. El macho de la oveja es el carnero, ¿sí? Entonces la oveja y el carnero. Sí, y este animal pues es usado mucho por su gran pelo, por su lana. Se saca mucha lana para hacer sacos, blusas, ropa en general, ¿no? Para cubrirnos con su lana. Sí, correcto. Entonces aquí hay una particularidad en la palabra oveja, porque oveja se escribe O, V pequeña, o V chica, E, J, A. Y esto es algo importante. Los hispanohablantes no diferenciamos el sonido de la letra B de burro, con la letra V, que es la V de vaca, de vaca. Entonces tengan en cuenta que nosotros hispanohablantes decimos oveja a pesar de que se escribe con V chica. Sí, sería común para un hispanohablante decir oveja. Y hay que entender que no se escribe exactamente como se pronuncia, sino que se requiere conocer la escritura. Exactamente. Entonces la expresión ser la oveja negra, ¿qué significa, Iván? Entonces, la oveja negra se refiere al raro de la familia o al que no tiene un buen comportamiento. Y dice aquí el origen. Las ovejas negras no eran queridas en ningún rebaño. Para el criador tener una oveja negra representaba una pérdida económica, ya que su lana no estaba igual de cotizada en el mercado. Entonces ese es el origen. Ah, entiendo. Era un poco rechazada la oveja negra por su lana, por su color. Lo que entiendo es que cuando nos referimos a la oveja negra es justamente el miembro de la familia que no actúa como se espera o que hace lo que no se debe. Que de alguna manera defrauda a los demás miembros de la familia. Sí, el que más hace maldades. Eso.
Bueno, la siguiente publicación de Radix es sobre un utensilio que sirve para unir hojas de papel, plástico o láminas de madera colocando una grapa. Esa es la descripción. ¿Cuál sería este utensilio, Lorena? Sí, este es un utensilio de escritorio que justamente se usa para unir hojas. Generalmente en la esquina izquierda de las hojas se unen varias con este aparato. Y en portugués lo he escuchado como una grampeadora. Sí, en México, Argentina, El Salvador, Venezuela, Panamá, Perú, Nicaragua dicen la palabra engrapadora. Colombia, España, México, Honduras, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, grapadora. Para mí, grapadora es común. Para Colombia también está cocedora, que para mí también es común esa palabra, que viene de coser, lo que hace una persona que hace costura. Una costurera. Exactamente, una costurera cose la ropa. Argentina, Uruguay, aquí hay otra, y es engrampadora. Engrampadora. Bien parecido con el portugués, ¿no? Otra de Argentina es abrochadora. La palabra abrochar. Abrochar, sí. Esa acción puede ser también de abrochar una blusa con los botones que tiene la blusa, por ejemplo. Abrochar un botón o abrochar broches. O los broches. ¿Qué sería un broche? Un broche es como un botón que se ajusta a presión, no como un botón tradicional que está agarrado con hilo a la tela y se coloca en el agujero que se llama ojal o ojalete. ¿Sí? Ese sería un botón tradicional. Entonces el broche es aquel que es como circular y de metal, ¿no? Es un material fuerte. De metal, exacto, y que funciona a presión. Ya. Como en un jean, en un blue jean que funciona a presión, que también se suelta jalándolo. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. En Chile, por ejemplo, aquí dice corchetera. Paraguay o Cuba, presilladora. Y Panamá, clipsadora. ¿Sí? Ok, muy bien. Aquí dice alguien que comenta, dice, en Uruguay también le decimos máquina de ganchitos. Y pues sí, son ganchos. Los aparaticos que se introducen en el papel son unos ganchos. Uh-huh. Sí, muchísimas palabras para referirse a un mismo objeto. Bueno, la siguiente. Aquí Radix nos pregunta a todos los hispanohablantes ¿cuál de estas expresiones es la correcta? Presten atención. La primera opción es en base a. La segunda opción es con base en. Y la tercera opción es con base a. Ok, la expresión correcta es con base en, porque si la vemos desde otra manera, decir basado en es lo correcto. Entonces, por ejemplo, este podcast está basado en la lengua española, por ejemplo. Entonces significa que está apoyado o que tiene un fundamento en algo. Es por esto que es incorrecto decir en base a. Cuando decimos en base a, estamos utilizando el español de manera incorrecta y es bien común que los hispanohablantes utilicen la expresión en base a. Lo correcto es con base en. O podríamos decir estamos basándonos, ¿sí? Es una palabra compuesta, basándonos en el idioma español para perfecto. Producir este podcast. Uh-huh. Y nuestra siguiente palabra, la palabra machucar. Machucar se escribe con CH, un sonido fuerte, machucar. Bueno, el significado de la palabra machucar es aplastar. Necesariamente, la palabra machucar en español significa que hay dos superficies que se juntan tanto que causan dolor.
Que causan dolor al apretar algo. Por ejemplo, me machuqué el dedo con la puerta del coche o la puerta del carro. Eso es machucar. Queridos brasileños, tengan en cuenta que machucar no es simplemente herir. Por ejemplo, cuando golpeo a alguien o cuando me raspo o cuando me corto con un cuchillo, no me estoy machucando, me estoy hiriendo. Machucar necesariamente necesita de dos superficies fuertes que al apretarse tanto causan dolor. Exactamente. Aquí dice uno de los comentarios, en Chile igual lo usamos. En Nicaragua utilizan también pisar, ¿no? Porque cuando pisas con el pie dirigido hacia el suelo o hacia el piso, y hay alguien ahí o está la mano de alguna persona y tú pisas fuerte, estás machucando, ¿no? Es la misma acción. Aquí dice en Canarias también. Canarias en España. La siguiente publicación de Radix es pantalón ajustado de fibra elástica. Entonces, aquí hay varias palabras para este. En muchos países, México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Honduras, Guatemala, República Dominicana, le dicen licra. Sí, licra viene como del material, ¿no? Porque entiendo que existe un material elástico que se llama licra. Entonces, es una tela elástica. Ellos optan por llamar esta prenda de vestir por el nombre de la tela, del material. Sí. En España, México, Perú, Venezuela, El Salvador, Colombia nuevamente y Honduras, leggings. Para mí es más común la palabra leggings. Sí, que también viene de un origen anglo, ¿no? Esa es la palabra que utilizan los angloparlantes o los anglohablantes para referirse a esta prenda de vestir. En México dice mayón, en España mallas, en Perú pantaloneta. Y hay una aquí que dice Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, los países del sur de Sudamérica, y dice calzas. Interesante, porque justamente en portugués se utiliza una palabra muy muy parecida con una leve diferencia. En portugués la palabra se escribe así: C-A-L, C cecilia y A, causa. En español se escribe C-A-L-Z-A. Z es la última letra de nuestro abecedario. Y esto es porque en el abecedario español no existe la C cecilia. Entonces, como vemos, la cercanía de los países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia a Brasil tiene una relación ahí justo con esa palabra, que viene del mismo origen, causa, calza. La siguiente palabra o expresión más bien es aguas. Me recuerda mucho al Chavo del Ocho, la escuché mucho en sus programas. Sí, cuando advertía que algún peligro había, ¿no? Sí. Que se acercaba a alguien... Que se acercaba el señor Barriga. Que se acercaba a alguien a quien había que tenerle cuidado o atención. Entonces, aguas, aguas, decía el Chavo. El significado: se usa como advertencia de peligro para que se tenga especial cuidado con algo. ¿Sí? El origen: en la época colonial, antes de arrojar los contenidos de las basinicas, ¿sí?, por la ventana se tenía que gritar aguas para evitar que alguien le cayera encima. De no hacerlo podía ser multado. Ese es el origen de aguas, aguas. Y basinica se refiere a ese utensilio para depositar las heces fecales y la orina, porque no había una letrina o no había un baño. En esa época no existían los baños y bueno, el acueducto como tal, ¿no?
En esa época entonces existía una ley oficial en la que no se podía arrojar ese contenido sin advertir antes. Eso, entonces seguramente las leyes estaban acomodadas para las situaciones del presente. Y esto me recuerda también a la palabra chichi. Sobre todo en Colombia, escribimos la palabra chichi con CH. Por eso el sonido es tan fuerte, chichi. En portugués se escribe con X. Y también por causa de eso el sonido es un poquito más leve, shishi. Ah, sí, interesantísimo. Bueno, y la siguiente palabra. La siguiente palabra es un tubérculo comestible de color pardo, amarillento o blanco. Tiene varios colores, ¿no? De unos 12 centímetros de largo y 5 centímetros de diámetro. Estamos hablando de la batata, tan conocida batata aquí en portugués, que les contamos que Uruguay, Argentina, España, Venezuela y República Dominicana también la conocen como batata. En Colombia se usa papa dulce. Sí. En México, Guatemala, Perú, El Salvador, Argentina, Honduras, Ecuador, Costa Rica, Chile, Bolivia, camote. Y en España y Uruguay, boniato. Estas palabras cambian mucho según la región y, por ejemplo, la papa, que llamamos aquí en Colombia, es un tubérculo también como la batata. Entonces, según la altitud y según la región, se pueden cultivar diferentes variedades de papa. En Perú hay como 200 variedades de papa, en Colombia hay unas tantas también. Y no es tan fácil distinguir entre una y otra. En general es papa y batata se refiere es a la papa dulce. Esto, como les comentaba al inicio, es muy común encontrarlo en los productos alimenticios, en los vegetales, en las frutas. Los nombres varían bastante. Eso. Bueno, y una palabra muy común y muy usada aquí por los brasileños es la palabra bacana. Esta palabra también existe en español, también es muy usada y en muchas ocasiones significa lo mismo y es una excelente opción para traducir la palabra legal. Cuando en portugués dicen legal, se refieren a algo muy bueno, muy divertido, muy aprobado por todos. Es una palabra muy positiva. Pero cuando utilizan legal en español no se entiende. Entonces una excelente alternativa es la palabra bacano o bacana o incluso bacán, sin la última vocal. En Colombia pueden usarla ampliamente con tranquilidad para expresar que algo es muy interesante, muy lindo, muy bueno. Muy bacano. Muy bacano, como este podcast. En México podrían decir, por ejemplo, chido. Esto está muy chido. Esto está muy bacano. Es verdad, se escucha bastante. Eso. Bueno, tengo otras expresiones que he escuchado, otras palabras que he escuchado, por ejemplo, en Argentina usan copado para decir legao o para decir bacano. En México también escucho padre, algo muy padre, padrísimo, es que es muy, muy bacano. En Chile usan algo parecido, pero es bacán, ¿no? Sin la última vocal. Es en Chile que utilizan bacán. Aquí en Colombia, por ejemplo, también se podrían referir a bacán como a una persona. Una persona que es chévere, que es amable, se le puede decir que es un bacán. Bueno, y ya que usted lo menciona, en Colombia es muy, muy común decir la palabra chévere. Chévere, nuevamente nuestra CH fuerte. Chévere. Y esta palabra chévere
También es usada en Ecuador, en Venezuela, algunas veces en Perú, tal vez en algunas regiones utilizan chévere para referirse a legal, como en portugués. Alguien comenta acá, en la publicación de Bacano, alguien comenta, en Argentina algo bacano es algo costoso y de élite. Ejemplo, un barrio bacano es un barrio lujoso y caro, donde viven personas con un alto ingreso económico. Eso es lo que comenta esta persona. Claro, ahí cambia un poquito el sentido, tiene más un sentido de algo lujoso. Bueno, creo que eso es todo por este episodio. Bueno, chicos, qué bueno que estuvieron hasta aquí con nosotros. Esperamos que hayan aprendido nuevas expresiones. Como les decimos, no es necesario memorizarlas o usarlas cotidianamente, pero sí saber que existen. Entonces, por favor, coméntenos, vayan a nuestro Instagram y hagan algún comentario sobre este tipo de palabras, este tipo de expresiones, qué aprendieron, qué les gustó y qué no les gustó. Sí, y también les aconsejamos que si conocen de alguna asociación con una palabra que usen en su portugués tradicional, también nos dejen saber para poder alimentar mejor este conocimiento. Cuando se acerquen a Instagram, también les recomendamos mucho suscribirse a radix.mx porque ofrece toda esta información y enriquece muchísimo nuestro vocabulario y las formas de expresión de los países hispanoamericanos. Bueno, chicos, y como siempre les recordamos que es hablando, enseñando, escribiendo, produciendo como ustedes activan en un 90% su capacidad de aprendizaje. Entonces, nuestra invitación para que ustedes mejoren mucho su español es agenden una llamada con nosotros. Llámenos y comenten. Ustedes escogen el tema. Es un tema que a ustedes les interesa para hacerlo más amable y más divertido este entrenamiento del español. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por seguir conectados con nosotros hasta ahora y recuerden suscribirse al Instagram para conocer más y seguir entrenando español, seguir conectados con la lengua. Muchas gracias y hasta la próxima. La información de contacto está en la descripción de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo. Agenda una llamada con nosotros y conquista hoy América Latina hablando español.